sesión vimos la prioridad de la oración en el Antiguo Testamento y vamos a continuar, como dijo el hermano Jeff, la prioridad de la oración ahora en el Nuevo. Good. All right, let's look at Luke chapter 11. Luke Okay. chapter 11. Vamos a buscar ahora Lucas capítulo 11. Throughout the week, I'm going to use a lot of scripture. Durante esta semana vamos a buscar muchos pasajes en la Biblia. So we usually have the verses up here on the screen, Estamos proyectando aquí los versículos en la pantalla, but hopefully you also have your Bible. pero ojalá tienen con ustedes sus Biblias o traigan sus Biblias. And then I see a lot of people taking notes. Y estoy viendo que muchos están tomando apuntes. And if you just write these verses down, you can go home and you can look at them again. Y si quieren apuntar también los versículos, pueden repasarlos también en casa. But I think it's always important Pero creo que es siempre importante that we remember that the Word of God is our que authority. nosotros recordemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. So it's not necessarily a book we read Entonces no es simplemente un libro que leemos, or a specific preacher we listen to, ni un predicador a quien escuchamos, that we find our direction from the Word of God. sino que busquemos dirección de Dios por medio de su palabra. So it may slow us down a little bit, Entonces puede ser que tardemos un poco en buscar los versículos, but I want us to look up these verses and read these verses pero quiero que busquemos los versículos y los leamos so that we know that this is God's Word para saber que esto es la palabra de Dios and it's for our lives for this day. y es para nuestras vidas y es para el día de hoy. So Luke 11 chapter 1 is a very interesting verse. Entonces, Lucas capítulo 11, versículo 1, es un versículo muy interesante. And I referred to this Sunday morning just briefly in our services. Y el domingo en la mañana, brevemente hice referencia a esto en nuestro servicio, But I want to touch on it again as we move into this session. pero quiero mencionarlo otra vez en esta sesión. So let's read chapter 11, verse number 1. Entonces vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. So let me ask you another question tonight. Les voy a hacer otra pregunta esta noche. If you could physically sit down with the Lord Jesus Christ tonight, Si pudieras sentarte físicamente con el Señor Jesucristo esta noche and you could ask him anything you want, y pudieras pedirle cualquier cosa que querías pedirle, what would you ask him? ¿qué le pedirías? That would be an incredible opportunity. Sería una oportunidad increíble. I would hope that if we had that opportunity, Yo espero que si tuviéramos esta oportunidad, we might have some time to think about what we want to ask. tuviéramos tiempo de pensar en lo que queríamos preguntarle. When I try to think through that question in that setting, Cuando yo intento pensar o analizar esta pregunta en este contexto, I don't know everything that everyone would ask. yo no sé todas las cosas que todas las personas pudieran preguntar, But I think that a lot of those questions pero creo que muchas de esas preguntas would begin with the word why. empezarían con la palabra ¿por qué? Many of our questions Muchas de nuestras preguntas would be something about why do bad things happen to good people? tendrían que ver con cosas como ¿por qué le pasan malas cosas a las personas buenas? Or why did you allow this to happen in my life? ¿O por qué permitiste que esto pasara en mi vida? We might ask, why did you let Adam and Eve eat that piece of fruit? Tal vez preguntáramos ¿por qué le permitiste a Adán y Eva comer ese fruto? We might ask about why a loved one got sick. Tal vez podríamos preguntarle ¿por qué se enfermó un ser querido? But why? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We might also begin our questions with the word how. También tal vez preguntáramos comenzando con la palabra ¿cómo? When we read the book of Colossians, Cuando leemos el libro de Colosenses, it tells us that Jesus was there at creation nos dice que Cristo estuvo allí en la creación and that it was actually Jesus who spoke the world into existence. y que fue literalmente Jesús quien habló la palabra y existió el universo. I would love to ask Jesus, A mí me encantaría preguntarle a Jesús, how did you do that? ¿cómo lo hiciste? Or
The Oh. book of Colossians El libro de Colosenses also tells us that he sustains this world and también universe. dice que Él sostiene al universo. Again, how does he keep it all together? Otra vez, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo sostiene? And I ask him how he can keep it all together. Y le pregunto a Él cómo Él puede sostenerlo. I would probably also ask him, how can I keep it all together? Y le pregunto cómo puedo yo sostener mi propia vida. Now, when we read this verse, Cuando leemos este versículo, we're reminded of the lives of the disciples. nos recordamos de la vida de los discípulos. Can you imagine what it would have been like to be a disciple? ¿Pueden imaginar cómo hubiera sido ser uno de los 12 discípulos? For 3.5 years, Por 3 años y medio, they walked with Jesus. caminar con Cristo. The Bible tells us that when Jesus chose the disciples, La Biblia dice que cuando Jesús escogió a los discípulos, that he chose them to be with him. que los escogió para que estuvieran con Él. So they spent time together. Así que compartieron tiempo juntos, They walked together. caminaron juntos, They heard his wonderful teachings. escucharon sus enseñanzas hermosas. And there's probably a lot of things that are not even in the Bible that they experienced. Y hay muchas cosas que no están registradas en la Biblia que ellos experimentaron. Can you imagine most nights after a long day of ministry? Puedes imaginar muchas noches después de un día largo de ministerio, They did what we do a lot of times. hicieron lo que nosotros hacemos muchas veces. They would sit down and eat a meal together. Se sentaron, comieron juntos, They would talk about the issues of the day. hablaban de los asuntos del día, They would laugh together. se reirían juntos. That must have been an incredible experience for those Eso disciples. hubiera sido una experiencia increíble para esos discípulos. They got to watch Jesus. Ellos pudieron observar a Jesús. They got to see how he dealt with people. Ellos podían ver cómo Él trataba con las personas. They witnessed all of his miracles. Fueron testigos de sus milagros. I mean, just think what that had to be like. Piense de cómo debió haber sido eso. Think about in the book of John Piensa el libro de Juan, when they went to the tomb of Lazarus cuando fueron a la tumba de Lázaro and Jesus called Lazarus out. y Jesús le llamó a Lázaro. The Bible says that he said, Lazarus, come forth. La Biblia dice que Él le dijo a Lázaro que saliera. One theologian Un teólogo said that he had to name Lazarus dijo que el nombre Lázaro because Jesus had so much power lo tenía porque Jesús tenía tanto poder that if he didn't specifically say Lazarus, que si Él tenía que decir el nombre Lázaro porque Jesús tenía tanto poder que si no especificaba el nombre Lázaro, then all of those dead people would have walked out. que habrían salido todos los muertos de sus tumbas. But can you imagine sitting there ¿Pueden imaginar estar ahí and watching Lazarus stumble out of the y grave? ver a Lázaro salir de esa tumba? It's just mind-blowing when you think about it. Es más de lo que podemos imaginar. They had unlimited access to Tenían Jesus Christ. acceso ilimitado a Jesucristo. And because of that, Y por eso, they could ask Jesus anything they wanted to ellos ask. pueden preguntarle a Jesús lo que ellos querían preguntarle. And they probably did. Y probablemente lo hicieron. They probably asked Jesus all kinds of questions. Probablemente le hicieron muchas preguntas. But I think this verse is very, very interesting Pero creo que este versículo es muy interesante. because when we read the Gospels Porque cuando leemos los evangelios and we read about the life and ministry of Jesus, y leemos de la vida y el ministerio de Jesús, when we read about those disciples, cuando leemos de esos discípulos, this is the only thing they ever asked Jesus about. eso es la única cosa que ellos le pidieron a Jesús que le enseñara. So they look at the Lord Jesus in verse 1 Entonces veamos en el versículo 1, and they say, Lord, we want you to teach us to pray. le dicen, Señor, enséñanos a orar. I'm a pastor. Yo soy un pastor. I might have said, Yo- can you teach me how to preach like you preach? Yo podría haberle preguntado, ¿podrías enseñarme a predicar como tú predicas? If you were one of those disciples, Si fueras uno de esos discípulos, you probably would have thought, probablemente hubieras pensado, can you teach me how to heal somebody? ¿puedes enseñarme a sanar a alguien?
or he watched Jesus in his exchanges with the Pharisees, O después de ver a las conversaciones de Jesús con los fariseos, and they might have asked him, how did you know what to say? podrían haberle preguntado, ¿y cómo sabías qué decirles? And teach us how to do that. Oye, enséñanos cómo debatirles. They saw Jesus when people made false accusations against him, Ellos vieron a Jesús cuando las personas le acusaron falsamente. and he would respond with love. ¿Cómo respondía? Con amor. And some of the disciples Y algunos de los discípulos might have asked him, podrían haberle preguntado, how do you not just get angry? oye, ¿cómo es que no te enojas? Can you teach us how to be able to handle that? Oye, ¿puedes enseñarnos cómo manejar esa reacción? But with all those things that the Bible could have told us about, Pero de todas esas cosas que la Biblia nos podría haber enseñado, they asked him to teach us to pray. los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Now think about our times. Piensa en nuestros tiempos. He didn't ask him how to grow a church. No le preguntaron a Jesús, ¿cómo haces crecer a una iglesia? They didn't ask him about how to start a Bible college or seminary. No le preguntaron, oye, ¿cómo se empieza un seminario? They didn't ask him how to lead a choir on Sunday mornings. No le preguntaron, oye, ¿cómo se dirige a un coro los domingos por las mañanas? They didn't ask him how to plan the finances of the church. No le preguntaron, oye, ¿cómo se administra el dinero de la iglesia? They simply asked him to teach them to pray. Simplemente le pidieron que les enseñara a orar. Now, I want you to look at that question in the Bible Quiero que vean esta pregunta en la Biblia, because the words are important. porque las palabras son importantes. Notice that they say, Lord, teach us to pray. Dense cuenta de que dicen aquí, Señor, enséñanos a orar. Now, I think it's implied in the question, Yo creo que está implícita en la pregunta, but it's not in the question. pero no está en la pregunta. They didn't ask him to teach us how to pray. No le pidieron enseñarles cómo orar. I think it's implied Yo creo que está implicado, because Jesus goes on to give them an example. porque Cristo luego les da un ejemplo. But their first question Pero su pregunta was just teach us to pray. fue, enséñenos a orar. So the lesson for this part of our night together, Entonces, la lección para esta sesión, la sesión 2, esta noche, we're not as concerned as much about how to pray. no nos vamos a preocupar tanto en esta sesión por el cómo orar. We just need to pray. Solo necesitamos orar. We need to be sure that we are praying faithfully. Necesitamos estar seguros de que estamos orando fielmente. So here's a question for you to think about in your mind. Entonces, esa es una pregunta que te puedes hacer en la mente. In the last week, En la última semana, how much time have you spent in significant prayer? ¿cuánto tiempo has pasado en oración significante? Now, we've seen in Daniel Ahora, ya hemos visto en Daniel that prayer was a priority. que la oración fue una prioridad. So in this lesson, Y en esta lección we're going to look at these disciples later in their lives, vamos a ver a esos discípulos más adelante en sus vidas and we're going to see how important prayer was to them y vamos a ver lo importante que era para ellos la oración and how significant prayer was to their ministry. y lo significante que fue la oración para su ministerio. So go with me to the book of Acts, Entonces, busquen conmigo el libro de Hechos. and we're going to be right at the beginning, chapter number 1. Vamos a empezar desde el principio, en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. The first 2 chapters of the book of Acts are amazing. Los primeros 2 capítulos del libro de Hechos son increíbles. Again, if you have been a Christian for a long time, Otra vez, si tienes mucho tiempo de ser un cristiano, we read these passages, nosotros leemos estos pasajes and we've read these passages many, many y times. los hemos leído muchas veces. And while that's wonderful, Y mientras es bueno, there's a danger there hay un peligro because we get used to what we read de que nos acostumbremos a lo que estamos leyendo and we lose the awareness y perdemos la atención of how incredible these events really were. de lo increíble que fueron los eventos que sucedieron. So here's the context of Acts chapter 1. Entonces vamos a ver el contexto de este primer capítulo de Hechos.
Jesus had risen from the dead about 40 days before. Cristo había resucitado de entre los muertos hace aproximadamente 40 días. We know that he was crucified, Él fue crucificado, he was buried, fue sepultado, he was in the grave for 3 estuvo days, 3 días en la tumba, and then he resurrected on that Sunday morning. luego resucitó un domingo en la mañana. So when we pick up in Acts chapter 1, Entonces, cuando vemos Hechos capítulo 1, about 40 days have passed since the resurrection. ya habían pasado 40 días aproximadamente desde la resurrección. Jesus has spent time with his disciples, Cristo ha pasado tiempo con sus discípulos, preparing them for their future work. preparándolos para su trabajo futuro. And in Acts chapter 1, Jesus is about to ascend back into heaven. Y en Hechos 1, Jesús estaba preparando ascender otra vez al cielo. And we read the Great Commission in verse 8. Y leemos la gran comisión en el versículo 8. And we talked about that on Sunday morning. Y ya hemos hablado de eso el domingo en la mañana. Now, what's interesting in these first few verses Lo que es interesante en esos primeros versículos is we look at verse number 4, es que vemos el versículo 4 and Jesus tells these followers to do something that I think's unusual. y Jesús le dice a sus seguidores hacer algo que yo veo poco usual. In verse 8, he's going to tell them to go. En el versículo 8 les va a decir que vayan, But in verse 4, he tells them to wait. pero en el versículo 4 les dice que esperen. And that had to seem strange to the disciples and the followers. Y eso tal vez le pareció algo extraño a los discípulos, a sus seguidores. Jesus had been preparing them for a long time Cristo los había estado preparando por mucho tiempo and getting ready to send them out. y estaban listos para salir. And then at the last minute, Y al último momento, he said, hang on, Jesús dice, espérame, just wait for a little bit. solo espera un rato. And we look at verse 4, he tells us why they were supposed to wait. Y en el versículo 4 les dice por qué deben esperar. The words there is that they're to wait for the promise of the Father. Dice, esperás en la promesa del Padre. Now, we don't have time to go back and read about all of this, No tenemos tiempo de regresar y ver lo que pasó al principio de la historia. but we could go back to John chapter 14. Pero podemos regresar a Juan capítulo 14 We could go back to John 16. o a Juan capítulo 16 And Jesus had prepared them for this moment. y ver que Cristo los había preparado para este momento. He had told them that he was getting ready to go away, Les había dicho que Él se estaba preparando para irse and that when he went away, y al ir, that the Father would send them the Holy Spirit. que Dios Padre iba a mandarles el Espíritu Santo. And the Holy Spirit would empower them to do the work they were supposed to do. Y el Espíritu Santo les iba a dar el poder para hacer el trabajo que Él les había mandado a hacer. We see that again in Acts chapter 1, verse 8. Lo vemos otra vez en Hechos 1, versículo 8. He tells them in the first part of that verse Les dice en la primera parte de ese versículo, that you will receive power pero recibiréis poder after the Holy Ghost has come upon you. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And the result of the Holy Spirit, El resultado del Espíritu Santo they would be empowered to be witnesses for the Lord Jesus Christ. es que tendrían el poder para ser testigos para el Señor Jesucristo. So the question that we sort of have in these verses Así que la pregunta que tenemos aquí en esos versículos was, how long did they have to wait? es, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar? Jesus said, I want you to wait Cristo les dijo, tienen que esperar until the Holy Spirit comes. hasta que venga el Espíritu Santo. And he told them what they would do once the Holy Spirit came. Y les dijo que iban a hacer una vez que llegara el Espíritu Santo. But how long did they have to wait in between? Pero ¿cuánto tiempo tenían que esperar entre esos dos momentos? The Bible gives us a lot of hints about how long they had to wait. La Biblia nos da muchas pistas diciéndonos cuánto tiempo tuvieron que esperar. And we can sort of conclude that they waited for about 10 Y days. podemos concluir, basado en esa evidencia, que esperaron aproximadamente 10 días. Let me explain that just real briefly. Déjame explicarles por qué brevemente. When Jesus was crucified, Cuando Cristo fue crucificado, he was crucified at the festival of Passover. fue crucificado en la fiesta que se llama la Pascua. When we're in Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, they're at the Feast of Pentecost. está en la fiesta que se llama Pentecostés. So between Passover and Pentecost, Entre la Pascua y Pentecostés, in the Jewish calendar, en el calendario judío, there are 50 days. son 50 días. So we know that Jesus resurrected, Entonces sabemos que Cristo resucitó
and had spent 40 days with y them. luego pasó 40 días con ellos. So there would have been about 10 days before Pentecost. Por lo tanto, habrían quedado 10 días antes del día de Pentecostés. Now here's what I want you to understand in Acts chapter 1. Ahora, eso es lo que quiero que entiendan de Hechos capítulo 1. They were going to wait for about 10 days. Ellos iban a esperar por aproximadamente 10 días. How did they spend their time those 10 days? ¿Cómo pasaron su tiempo en esos 10 días? Well, look at verse number 14. Pues veamos el versículo 14. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. So we read in that verse Entonces leemos en este versículo that they were constantly united together in prayer. que estaban constantemente unidos por medio de la oración. There's a couple of things we can pull out of that passage. Vamos a entender de ese pasaje algunas cosas. One is they were praying together. Uno, podemos ver que estaban orando juntos. Most of our time this week, La mayoría de nuestro tiempo esta semana we're going to discuss your personal prayer life. vamos a hablar de nuestra vida de oración personal. But I don't want you to miss this point. Pero no quiero que se pierdan este punto. There is great power when we pray together. Hay poder en la oración cuando oramos juntos. When churches have services that they dedicate to prayer, Cuando las iglesias tienen servicios que dedican a la oración, that ought to be an important service to that church. ese servicio para esa iglesia debe ser un servicio de suma importancia. We see over and over in the book of Acts, Vemos vez tras vez en el libro de Hechos those early Christians que esos cristianos primitivos always joining together in prayer. siempre se unían en la oración. I know Christians Yo conozco a cristianos and their heart's right y sus corazones están bien and they want to pray, y quieren orar, but they don't want to pray with anyone else. pero no quieren orar con otras personas. Your pastor may tell you this, Tu pastor tal vez te diga esto, but as a pastor, pero como pastor, many times people don't want to pray in front of us. muchas veces las personas no quieren orar frente a sus pastores They think that we're sitting here porque creen que los pastores están aquí and taking notes tomando notas, on how bad you pray juzgando qué tan mal oraron, and you use the wrong word que usaron la palabra incorrecta, and you should never pray for y that. que nunca jamás deben orar otra vez. And then we go home Y después regresamos a casa and we tell our y wives, decimos a nuestra esposa, you won't believe how bad they no pray. vas a creer lo Right. terrible que fue la oración. And then we have a staff Y meeting. luego nos juntamos con todo el staff. You've got to pray with them. Oye, tienes que orar por ellos. It's so bad. Es terrible. We don't do that. No es cierto, no lo Okay. hacemos. Well, he might. Bueno, tu pastor puede, no sé. I don't do that. Yo no lo hago. You don't do it. Ni Josué lo hace. Okay, I don't know. No. I can't answer for him. Bueno, no podemos decir de su pastor, pero But mira, it's important to come to the place in your spiritual life es importante llegar al punto en tu vida espiritual where you are comfortable praying with other brothers and sisters in Christ. donde no te da pena orar con tus hermanos y hermanas en Cristo. And we see that in that verse. Mira, lo vemos aquí en este versículo. That has nothing to do with everything else. No tiene nada que ver con lo demás. So that's free. Eso es un punto gratis, ¿ok? You're welcome. De nada. Here's another thing we get in that verse. Pero encontramos también otra cosa en ese mismo versículo. Jesus told them to wait. Cristo les dijo que esperasen. And as they waited, they prayed. Y mientras estaban esperando, estaban orando. Now, you know what happens next. Ya saben qué pasa después. And we're going to talk about that in a minute. Y vamos a hablar de eso en un momento. But here's the point I want you to get. Pero ese es el punto que quiero que entiendan. Before we can effectively witness for Christ, Antes de que podamos ser testigos fieles para Cristo, we need to learn how to pray. tenemos que aprender a orar. I read this in a book one time. Leí esto en un libro una vez. Before we talk with men, Antes de hablar con los hombres, we must first talk with God. tenemos que primero hablar con Dios. So effective witnessing Así que el ser un testigo efectivo always follows effective praying. siempre viene después de orar efectivamente. And we see that pattern in Acts chapter 1. Y vemos este patrón en Hechos capítulo 1. Now,
In Acts chapter 2, Ahora, llegando a Hechos capítulo 2, we come to the day of Pentecost. llegamos ahora al día del Pentecostés. We see in verse 1 Vemos el versículo 1 that they are still together. que todavía estaban todos juntos. We were told earlier that the majority of their time was spent in prayer. Ya nos dijo el capítulo 1 que estaban pasando el tiempo juntos en oración. And in the next few verses, Y en los próximos versículos, the Holy Spirit comes upon them, el Espíritu Santo viene sobre ellos. and then they begin to boldly witness for Y Christ. empiezan a testificar de Cristo audazmente. What's amazing about this situation Lo que es increíble de esta situación is they begin to speak in other languages. es que empiezan a hablar en otros idiomas. A lot of people misinterpret this passage. Muchas personas malinterpretan a este capítulo. They were not speaking in unknown No languages. estaban hablando en una lengua desconocida. They were not babbling on and on. No estaban, lo dije mal la otra vez. ¿Cómo es? Balbuceando. No estaban balbuceando. Yo dije en una clase una vez, no estaban baboseando, pero me corrigieron. No estaban balbuceando. You're I said babbling. it- You're I said babbling. it wrong one time in class. I said they weren't being dummies. I just thought you were babbling. Yes, Él dijo, solo pensé que estabas balbuceando. Come back. The reason we know that ¿Cómo lo sabemos? is in verses 9 through 11. En versículos 9 al 11, They list the specific languages they were speaking in. se alistan las idiomas específicas en las cuales estaban hablando. And Pentecost was this huge gathering Y la fiesta de Pentecostés fue una junta enorme where Jewish people who lived all over the known world donde todos los judíos de todas partes del mundo would come together in Jerusalem, se juntaban en Jerusalén and they were hearing the gospel in their own y language. estaban escuchando el evangelio en su propia idioma. So it's an amazing event. Entonces es un evento increíble. And then you know what happens next. Y ustedes saben qué pasó después. Peter stands up and preaches a powerful message. Pedro se pone de pie y empieza a predicar un mensaje poderoso. He was a strong preacher. Fue un predicador firme. He did not, how would I say that? Él no, ¿cómo lo puedo decir? I was going to say he didn't pull any punches. Oh, iba a usar una frase que no sé si puedo explicarlo. Él He was bold. fue audaz, no He- fue tímido Yeah, en su predicación. He didn't compromise at all. Él no hizo ninguna sesión cuando él predicó. In one of the verses, En uno de los versículos, he looks at the crowd él ve a la multitud and he says, "You remember Jesus, y les dice, ¿se acuerdan de Jesús, whom you crucified?" quien ustedes crucificaron? It was a very, very forceful, powerful Fue message. un mensaje muy poderoso y muy audaz. But look at verse 41. Pero mira el versículo 41, Yep. 41. When he's finished preaching, Cuando termina de predicar, 41 tells us that over 3,000 people accepted Christ. el versículo 41 dice que como 3,000 personas recibieron a Cristo. In one day, En un día, this church went from about 120 people esta iglesia fue de tener como 120 miembros to 3,120 people. a como 3,120 miembros. That would be an amazing day. Eso sería un día increíble. Now, you've read that before, Ahora ya lo habían leído and you know what we do? y ¿saben qué hacemos? 3,000 people got saved that day. Wow, 3,000 personas recibieron a Cristo. What would happen here ¿Qué pasaría aquí if 3,000 si people were saved and baptized 3,000 personas recibieron a Cristo in one day? y se bautizaron en un solo día? Wow. Wow. You would never stop talking about that. Nunca dejarían de hablar de ese día. You would never forget that moment. Nunca se olvidarían de ese día. And that's what happens in Acts chapter Y 2. es lo que pasó en Hechos 2. Now, what's the point? Ahora, ¿cuál es el punto? None of that happened Nada de eso pasó until that early church hasta que la iglesia primitiva, with 120 people con 120 personas, had about a 10-day prayer meeting. tomaron 10 días para juntarse y orar.
they had to unite in prayer tuvieron que unirse en la oración before they saw God do that tremendous work. antes de ver que Dios obrara de una forma tan espectacular. When you look at churches across the world Cuando today, vemos las iglesias alrededor del mundo hoy when you look at Christianity in general, y cuando vemos al cristianismo en general, do you ever wonder to yourself a veces te preguntas, when you read Acts chapter 2, cuando lees Hechos 2, why don't we see that happening today? oye, ¿por qué no vemos que eso pasa hoy? Well, there's a lot of reasons, Hay muchas razones and only God knows that for sure. y solo Dios sabe la respuesta completa. But there's been a lot of books that have been written Pero se han escrito muchos libros on the problems that face the church. hablando de los problemas que enfrenta la iglesia. The work is not easy, La obra no es fácil, but I can't help but think pero yo pienso that if we want to have a church like the church in que Acts, si queremos tener una iglesia como la iglesia en Hechos, it's not going to happen eso no va a pasar until we pray like they prayed. hasta que nosotros oramos como ellos oraron. Prayer was their priority. La oración fue su prioridad. Look at verse 42. Mira el versículo 42. Verses 42 through 47 sort of describe what was happening in this early church. Los versículos del 42 al 47 describen lo que estaba pasando en esa iglesia primitiva. And when we read verse 42, Y cuando leemos el versículo 42, we see that one of the main things they did together vemos que una de las cosas principales que hicieron juntos was to pray. fue orar. So read the last part. You want to read the verse 42? 42. Mhm. Entonces, versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. So point number 1, Entonces, punto número 1, prayer was their priority, la oración fue su prioridad and prayer should be our priority. y la oración debe ser nuestra prioridad. Now look at Acts chapter 3. Ahora veamos al capítulo 3. In verse 1, En el versículo 1, we see Peter and John going to the temple. Pedro y Juan subieron al templo. Now, what's very interesting in this verse, Lo que es interesante en ese versículo, why were they going? ¿por qué iban? Well, it tells us in the verse. Pues nos dice en el versículo. It says they went up to the temple Dice que subían juntos al templo at the hour of prayer. a la hora novena, la de la oración. So they were going to pray. Entonces iban a orar. They had a designated time, Tenían un tiempo designado, they had a designated tenían un place, lugar designado and they were going to spend time in prayer. e iban a pasar tiempo en oración. As they approached the temple, Mientras se acercaban al templo, they meet a beggar, vieron a un mendigo and the beggar requests a gift from them. y les pide alguna caridad. And you've read this before, but they Ya- reply to him in verse 6. Ya han leído la historia, pero en el versículo 6, Pedro le responde And Peter says, we don't have any money, y le dice, no tenemos dinero, but he didn't say it like this, but he said, I got something better. pero no lo dijo así, pero dijo, pero tengo algo mejor. He said, in the name of the Lord Jesus Christ, En el nombre del Señor Jesucristo, I want you to rise up and walk. quiero que te levantes y quiero que camines. And that's exactly what he did. Y es exactamente lo que él hizo. That's an amazing, amazing event. Es un evento increíble, But that event wasn't just amazing. pero el evento en sí no solo fue increíble, That event triggered a whole lot other events. sino que ese evento fue lo que causó que sucedieron muchos otros eventos. So what do you think would happen if a beggar who's never walked Entonces, ¿qué creen que pasaría con un mendigo cojo que nunca había caminado antes en su vida? all of a sudden jumps up and he's walking? De repente se pusiera de pie y empezara a caminar. Well, a crowd starts to gather Pues se juntó una multitud. and they want to see what's going on. Quieren ver qué está pasando. And Peter does what Peter always does in the book of Y Acts. Pedro hace lo que Pedro siempre hace en el libro de los Hechos. It's really an amazing transformation. De hecho, es una transformación increíble. About 53 days before, Hace como 53 días he denied Jesus 3 times. negó a Jesús 3 veces. Told everybody, I don't even know him. Le dijo a todos, yo ni siquiera lo conozco. And then in Acts 2, he stands up in front of the whole city Y en Hechos 2 se pone de pie frente a toda la ciudad and he preaches the gospel. y les predica el evangelio. In Acts chapter 3, En Hechos 3 a crowd gathers. se junta una multitud.
He preaches the gospel. les predica el evangelio. And you see this throughout the book of Acts. Y lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Every time Peter had an opportunity, Cada vez que Pedro tuvo la oportunidad, he was a bold witness for él fue un Christ. testigo audaz para Jesucristo. Well, not much had changed since Jesus had ascended back to heaven. Bueno, no había cambiado mucho desde que Cristo ascendió al cielo. The Jewish leaders didn't like what Jesus was doing, Los líderes judíos, a los líderes judíos no les gustaba lo que estaba haciendo Jesús. and the Jewish leaders didn't like what Peter was doing. Y a los líderes judíos no les gustaba lo que estaban haciendo los discípulos. So they became angry Entonces se enojaron and they arrested both Peter and John. y arrestaron tanto a Pedro como a Juan. And we look over at chapter 4 as the story Y continues. mientras seguimos en la historia, en el capítulo 4, And in verse 18, en el versículo 18, these religious leaders called Peter and John out estos líderes judíos le llaman a Pedro y a Juan and they commanded them y les mandaron to no longer speak about the Lord Jesus Christ. que jamás volvieran a hablar ni enseñar el nombre de Jesús. And then you look at verse 19 and 20, Y en el versículo 19 y 20, and Peter and John didn't back down. Pedro y Juan no obedecieron. Reminds me of Daniel. Eso me recuerda a Daniel, It reminds me of Shadrach, Meshach, and me Abednego. recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. I mean, if I got arrested Si a mí me hubieran arrestado and they told me to stop preaching about y Jesus, me hubieran dicho deja de predicar de Jesús, I'm not telling you I would stop preaching about Jesus, no te estoy diciendo que yo dejaría de predicar de Jesús, but I probably would look at them in that moment pero probablemente les habría visto en ese momento like, no problem. y les habría dicho no hay problema, You just let me go, solo déjame ir right? And then we'll figure it out tomorrow. y luego mañana vamos a ver. But they didn't back down. Pero ellos no hicieron And eso. in verse 20, they said, El versículo 20 dijeron, we can't help it. no podemos dejar de decirlo, We're going to talk about Jesus. vamos a hablar de Jesús. Now, Ahora, once they're released, una vez que les soltaron, they go back to that early church to tell them Regresaron. what had happened. otra vez a la iglesia para decirles qué había pasado. So that's described for us Y eso se describe in verse 23. en versículo 23. And as they tell the church what happened, Y mientras le dicen a la iglesia qué sucedió, look how they respond in verse 24. mira cómo responde la iglesia en el versículo 24. Wanna read it? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. You see it very clearly there in that verse Lo ves claramente en este versículo. that when Peter and John told them what had happened, Cuando Pedro y Juan le dijeron qué había pasado, they immediately began to pray. inmediatamente comenzaron a orar. We just read verse 24, Nosotros acabamos de leer el versículo 24, but the prayer goes on for several verses. pero la oración sigue por los próximos versículos. So what do we begin to learn from this account? ¿Qué aprendemos de este relato? Well, the first thing we learn Lo primero que aprendemos is that the first response to difficult times es que la primera respuesta ante los tiempos difíciles was to pray. fue orar. Now, I've already said this once today, Ya lo he dicho una vez esta noche, but I think it's worth repeating. pero creo que vale la pena repetirlo. They were in a difficult time. Ellos estaban en un tiempo difícil. They were facing persecution. Estaban enfrentando la persecución. Jesus had told them very clearly what to do. Cristo les había dicho claramente qué habían de hacer. And for the first time, Y por la primera vez, the religious leaders los líderes religiosos were telling them not to do that. le estaban diciendo que no lo hicieran. It was a crisis of faith moment for them. Fue en sus vidas una crisis de fe. Were they going to obey God, ¿Iban a obedecer a Dios or were they going to obey these men that were threatening them? o iban a obedecer a esos hombres que le estaban amenazando? And the first thing they do is pray. Y lo primero que hacen es orar. Again, what would you do? Otra vez, ¿qué harían ustedes? When life gets difficult for you, Cuando se te dificulta la vida, what is your first reaction? ¿cuál es tu reacción inmediata? For most people, Para muchas personas we complain. es quejarse. Do you know what the new phenomenon is today in our time? ¿Saben cuál es el nuevo fenómeno hoy en día en nuestro tiempo?
We don't just complain to each other. Ya no nos quejamos el uno al otro. We put it on Facebook. Lo ponemos en Facebook. And our first reaction, Y la primera reacción, seriously, de veras, is to pull out our phone es sacar nuestro teléfono and tell the whole y world decirle a todo el mundo that it's not fair what's happening to que me. no es justo lo que me está pasando. If we don't complain about it, Y si no nos quejamos, we worry about it. nos preocupamos, You see other Christians ves a otros cristianos who were once living for the Lord, que antes vivían para el Señor and when they faced a little difficulty in their y life, cuando pasaron por una prueba, un tiempo difícil, they don't just complain and worry, no solamente se quejan y se preocupan, but they actually turn their backs on God. sino que le dan la espalda a Dios. And in almost every church, Y en casi todas las iglesias there are empty chairs hay sillas vacías where people used to sit donde las personas antes se sentaban until there was something difficult in their life. hasta que pasaron por algo difícil en la vida. These people, their first reaction Estas personas, la primera reacción fue was to pray. orar. Now, I want you to see what happens. Ahora, quiero que vean lo que pasa. They pray from verse 24 Ellos oran empezando en el versículo 24 all the way down to verse 30. hasta el versículo 30. And then look what happens in verse 31. Y luego mira lo que pasa en el versículo 31. You want to read it for us? Dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Now look at that carefully. Vean con cuidado este versículo. It starts off and says, when they had prayed. Empieza diciendo, cuando hubieron orado. And this is hard to imagine, Y es difícil imaginarlo, but it says that the place where they were meeting pero dice que el lugar donde estaban congregados was shaken. tembló. There's a couple of things there that I want to point out. Quiero que veamos algunas cosas aquí. First of all, Primero, if we take this verse literally, si tomamos literalmente a este versículo, this was a physical event. eso fue un evento físico. That the place where they were El lugar donde estaban was literally shaking. literalmente estaba temblando. What was that like? ¿Cómo se sintió eso? I have no idea. No tengo la menor idea. About the only thing I could imagine Lo único que yo puedo imaginar was something like an earthquake. es que fue algo como un temblor, But we weren't there, pero no estamos ahí, so we don't know. entonces no sabemos. And the Bible doesn't tell us exactly what Y happened, la Biblia no nos dice exactamente cómo se sintió. so it must not be important that we know. Entonces no fue un detalle importante, But que it supiéramos. does say Pero sí dice that once they had prayed, que cuando hubieran orado, the place where they were gathered together el lugar en que estaban congregados was shaking. tembló. So it was a physical event, Entonces fue un evento físico, but it was also a personal event. pero también fue un evento personal. We see at the end of that verse Vemos al final de ese versículo that once again they were filled with boldness que otra vez fueron llenos de denuedo and they began to speak the word of God again. y empezaron a hablar otra vez la palabra de Dios. They began doing Empezaron a hacer exactly what the Jewish leaders told them not to do. exactamente lo que los líderes judíos le acababan de decir que no hicieran. So when they prayed Entonces cuando oraron and sought wisdom from the y Lord, buscaron la sabiduría de Dios, they got it pretty quickly. Él les dio su sabiduría rápidamente. So look at verse 32. Entonces vemos el versículo 32. The work continues to grow. La obra continúa a crecer. Go ahead and read verse 32. Dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. The reason I want to look at that verse and read it La razón por la cual yo quiero que nosotros leamos y analicemos este versículo is because if you study the book of Acts, es porque si estudiamos el libro de Hechos, you see this pattern over and over. encontramos un patrón repetido vez tras vez. They face persecution, Enfrentan persecución, they pray, oran and then they powerfully witness. y luego testifican
con denuedo. But what I want you to see Pero lo que quiero que vean is that the prayer es que la oración always comes first. siempre va primero. So they pray, Oran and then the result is the power. y el resultado es el poder de Dios. And you see in the verse 32 that the result Y el 32 nos da el resultado. is that, again, a multitude of them that believed were unified, Y el resultado del 32 fue que una multitud de ellos creyeron y fueron unificados and they experienced amazing power for ministry. y experimentaron un poder increíble para ministrar. Now look back at verse 31. Veamos otra vez al versículo 31. And let me ask you a different type of question. Y dejan preguntarles otro tipo de pregunta. It says there in that verse that that place was shaken, Dice en ese versículo que el lugar tembló, that God shook that place with his power. que Dios literalmente sacudió a ese lugar con su poder. So the question for you tonight Entonces la pregunta para ti esta noche is, does your life need a spiritual shaking? es esta. ¿Tu vida espiritual necesita que Dios los sacude? Or does your church ¿O tu iglesia need a spiritual shaking? necesita que Dios espiritualmente la sacude? Maybe you're sitting here tonight Tal vez estás aquí esta noche and you're saved, y eres salvo, but you think in your mind, pero estás pensando en tu mente, I'm not living like I ought to live. no estoy viviendo como debo vivir. It doesn't mean that you're wrapped up in a tremendous sin, No quiere decir que estás viviendo en algún pecado atroz, but that when Jesus talks about an abundant life, pero cuando Cristo habla de una vida abundante, if you're honest, si eres honesto, you say to yourself, tú te dices a ti mismo, I don't have an abundant life. no tengo una vida abundante. We need God to shake us. Necesitamos que Dios nos sacude. If we're going to be powerfully used by Him, Si queremos que Dios nos use de una forma poderosa, we have to have His power. tenemos que tener su poder. And the key to that power, Y la clave para ese poder, the key to that abundant la life, clave para la vida abundante, the key to having a life that God will use la clave para tener una vida que Dios puede utilizar, begins with prayer. empieza siempre con oración. So we want to pray. Así que queremos orar. So look at Acts chapter 6. Let's look at another situation. Veamos Hechos capítulo 6, otra situación. And again, what am I trying to do tonight? Otra vez, ¿qué estoy intentando hacer esta noche? I'm trying to show you in the Bible Estoy intentando establecer en la Biblia that for God's people, que para que el pueblo de Dios, prayer is a priority. para el pueblo de Dios, la oración es una prioridad. And when you leave tonight, Y cuando salimos esta noche, if in your heart si en tu corazón you think to yourself, crees, tú piensas a ti mismo, I need to pray more. yo necesito orar más. Prayer needs to be a bigger priority in my life. La oración tiene que ser una prioridad más grande en mi vida. Then tonight has been a success Entonces, esta noche ha sido un éxito, because that's our goal. porque esta es nuestra meta. So in Acts chapter 6, En Hechos capítulo 6, there's a very interesting passage. encontramos un pasaje interesante. We've already seen that in these early days Ya hemos visto que en estos días primitivos, that the Acts church was exploding with growth la iglesia de Hechos estaba explotando con crecimiento and multitudes of people were coming to know y Christ. multitudes de personas estaban conociendo a Cristo. And in the middle of all that growth, Y en medio de todo ese crecimiento, they began to experience some problems. empezaron a experimentar problemas. Every time you get a group of people together, Cada vez que juntas a muchas personas, there's a problem. van a haber problemas. And nothing's changed. Y nada ha cambiado. So look at verse 1 and we'll look at what that problem was. Así que en versículo 1 vamos a ver cuál fue el problema. Dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. So you had a group in this church Entonces tenemos a un grupo en esta iglesia that felt like certain needs were not being met. que sintió que
ciertas necesidades no se estaban supliendo. It tells us in the middle of that verse Nos dice la mitad de ese versículo that they were murmuring and sort of arguing. que estaban murmurando, estaban debatiendo, disputando. So these people had brought this request Entonces, esas personas trajeron una petición to the leaders of that early church. a los líderes de esta iglesia primitiva. And these were the disciples, the apostles. Y los líderes eran los discípulos, los apóstoles. So in verse 2 Entonces, en el versículo 2 and verse 3, y en el versículo 3, they begin to address the issue. empiezan a ver el problema. And they did something was a first. E hicieron algo que fue la primera vez que lo hicieron. They developed a different level of leadership. Desarrollaron un nuevo nivel de liderazgo. And what's interesting in this Y passage lo que es interesante en este pasaje is their reasoning behind it. es la razón por la cual lo hicieron. They say in verse 3 Dice en el versículo 3 that they want to look out que quieren buscar and find 7 more men 7 varones that they can assign this responsibility to. a quien pueden asignar esta responsabilidad. And then look why they say they're going to do that in verse 4. Y mira por qué tienen que asignar el trabajo a estos hombres. The apostles tell them, Los apóstoles dicen you let these other men take care of this en versículo 4, deja que estos hombres se encargan de esta responsabilidad so we can focus on 2 main priorities. para que nosotros podamos enfocarnos en 2 prioridades esenciales. In verse 4, he says that we want to give ourselves continually to prayer. Dice en el versículo 4 que ellos persistirían en la oración And then also the ministry of the word. y también en el ministerio de la palabra. Isn't that interesting? ¿No es interesante esto? Oftentimes we look to pastors Muchas veces nosotros le vemos a los pastores to do everything. y creemos que ellos deben hacer todo. And if there's a need, Si hay una necesidad, we bring it to the se pastor. lo traemos al pastor We expect our pastor to meet that y need. esperamos que el pastor supla la necesidad. Right? That's why they get paid, right? Es por eso que se pagan, ¿verdad? That's why they're the pastor. Es por eso que son el pastor, ¿verdad? But these disciples Pero esos discípulos provide an incredible insight. nos dan una iluminación Now, probably y probablemente the disciples did more than this, los discípulos hicieron más que eso, but they had 2 main priorities. pero tenían 2 prioridades principales. And the first one they list La primera que alistaron is that we want to be continually in prayer. fue que tenían que persistir en la oración. I just think that's fascinating that they list prayer first. Yo creo que es fascinante que ponen primero en la lista a la oración. Go with me to Mark chapter 3, Busquen conmigo a Marcos capítulo 3, because the pattern we see there with the disciples porque el patrón que encontramos aquí con los discípulos is the same pattern we see in the Lord Jesus Christ. es el mismo patrón que encontramos con el Señor Jesucristo. In this passage, En este pasaje, Jesus is choosing his 12 Cristo disciples. está escogiendo a sus 12 discípulos. And after he chooses his 12 Y disciples, después de escoger a los discípulos, these verses describe esos versículos describen what the disciples would be doing. lo que harían los discípulos. So let's read Mark 3:13 through 15. Así que vamos a leer Marcos 3 del 13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. So in verse 14, En versículo 14 we see 3 specific responsibilities of the disciples. encontramos a 3 responsabilidades principales de los discípulos. The first one La primera is that they should be with him. es que estuviesen con él. Then the second responsibility, La segunda responsabilidad, they would be sent forth to preach. serían enviados a predicar. And then in verse 15, Y en el versículo 15 they had special power tenían autoridad especial, poder especial to heal sicknesses,
para sanar enfermedades and to cast out demons. y echar fuera demonios. So the three responsibilities of the disciples Entonces, las tres responsabilidades de los discípulos started with being with Jesus. empezó con el estar con Jesucristo. Then they were to go out and preach, Luego tenían que predicar and then they were to perform these miracles. y ellos harían también milagros. But what I want you to see there Pero lo que quiero que vean aquí is that their first priority es que su primera prioridad was to be with Jesus. fue que estuviesen con Jesús. Before they would be ready to preach, Antes de que estarían listos para predicar, before they would be ready to heal people and cast out demons, antes de estar listos para sanar a las personas o echar demonios, they had to spend time with Jesus. tenían ellos que pasar tiempo con Jesús. And listen, Y escúcheme, the same thing is true for you and me. lo mismo es cierto para ti y para mí. Before we can accomplish anything for the Lord Jesus Christ, Antes de poder cumplir cualquier cosa para el Señor Jesucristo, it all begins with spending quality time with Him. todo empieza con el pasar tiempo de calidad con Él. We have no business trying to talk for God No tenemos derecho de intentar hablar por Dios until we first talk with God. hasta que nosotros primero hablamos con Dios. And as I told you a few minutes ago, Y como les dije hace unos momentos, a good rule that you could follow in your spiritual life, una buena regla por seguir en tu vida espiritual, never talk to others nunca hables con otros before you first talk with the Lord. antes de hablar primero con el Señor. We'll talk a little bit about this tomorrow night, Vamos a hablar un poco de eso mañana en la noche. but prayer Pero la oración was so important to Jesus fue tan importante para Jesús that many times we read in the Gospels que muchas veces leemos en los evangelios that he rose very, very early to pray. que Él se levantó muy temprano por la mañana para orar. And he always seems to begin his day Y siempre empieza su día in time with his heavenly Father. pasando tiempo con su Padre Celestial. And I think all of us would do well Yo creo que cada uno de nosotros haríamos bien if we would start each day si empezáramos cada día talking with the Lord first hablando con el Señor primero before we set out to talk with other people. antes de salir para hablar con otras personas. Let's go back to the book of Acts Vamos a regresar al libro de Hechos and go with me to chapter number 10. y busquen conmigo al capítulo 10. This is a great passage Este es un pasaje buenísimo because we see God working through prayer in these passages. porque vemos cómo Dios obra por medio de la oración en estos pasajes. And what we learn here Y lo que aprendemos aquí is that God speaks to us when we pray. es que Dios nos habla cuando nosotros oramos. So in this passage, we have the story of Cornelius and Peter. Lo que encontramos en este pasaje es el encuentro de Cornelio y Pedro. First, we'll start with Peter. Primero vamos a empezar con Pedro And chapter 10 tells us that it was about noon, y el capítulo 10 nos dice que fue como al mediodía and he was praying. y él estaba orando. So you see that in verse 9. Esto lo vemos en el versículo 9. And again, you see a couple of things we've already seen over and over tonight. Y otra vez vemos algunas cosas que ya hemos visto varias veces esta noche. The verse tells us that he went on top of the house, El versículo nos dice que él subió a la azotea specifically to pray. específicamente para orar. So again, he had a designated place. Otra vez, tuvo un lugar designado. It tells us he went about the 6th hour. Dice que fue como la hora sexta. On the Jewish time, that would have been 12 noon. Con el reloj, como lo contaron los judíos, estamos hablando del mediodía. So he had a specific place, Tenía un lugar específico and he had a specific time y un tiempo específico where he would pray. donde él oraba. And while he's praying, Y mientras él oraba, he receives a vision from the Lord. recibe una visión del Señor. God's message to him is summarized in verse 15. El mensaje de Dios para él se resume en el versículo 15. You can go ahead and read that. Dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. There's a lot that's going on here, Está pasando mucho aquí. but what God is addressing in Peter's life Pero lo que Dios está enfrentando en la vida de Pedro is the sin of prejudice. es el pecado del prejuicio.
God was instructing Peter, Dios le está instruyendo a Pedro, who was a Jewish man, quien era un hombre judío, to not be prejudiced toward Gentiles. que no tuviera prejuicio contra los gentiles. Now, when we begin the chapter, Cuando empezamos el capítulo, we see at the very same time, vemos al mismo tiempo there is a Gentile man named Cornelius, que hay un hombre gentil llamado Cornelio. and he's in another city, Él está en otra ciudad, but he also is praying. pero él también está orando. And as he's Y praying, mientras él ora, an angel appears to him un ángel le aparece, and gives him instructions on how to find Peter. le da instrucciones sobre cómo encontrar a Pedro. So Cornelius sends his men to Peter. Entonces Cornelio le manda a Pedro sus hombres, sus embajadores. Peter comes back to the house of Cornelius, Pedro regresa a la casa con Cornelio and he goes into his home. y entra a su casa. While he's in the home, he witnesses to them. Mientras está en la casa, les testifica. The entire household is saved. Toda la casa se convierte y recibe a Cristo. But there's a lot going on there that we don't always think about when we read this passage. Pero mucho está pasando aquí que nosotros a veces no vemos cuando pensamos ese capítulo. As a Jew, Como un judío, it was forbidden for him to go into the home of a Gentile. le fue prohibido entrar a la casa de un gentil. But yet, God had given him that vision Mas Dios le había dado esa visión and told him not to act like that anymore. y le había dicho que ya no se comportase así. So there's so much that's happening there. Entonces está pasando tanto aquí And Peter follows the Lord. y Pedro le sigue al Señor, He does what he tells him to do, hace lo que el Señor le manda hacer and the entire family is saved. y toda la familia recibe a Cristo. And that's good news for us Y eso es bueno, son buenas noticias para nosotros, because we're Gentiles. porque nosotros somos gentiles. And at this point in Y history, en este punto en la historia, it was made very clear to Peter le fue muy claro para Pedro and later to the rest of the y apostles luego para todos los apóstoles that the gospel wasn't just for Jewish people, que el evangelio no solo era para los judíos, but that the gospel's for everyone. sino que el evangelio es para todos. And God Y used Cristo usó two men in a prayer dos hombres que estaban en oración to tear down that wall of prejudice. para quitar esa barrera de prejuicio. So God speaks to us when we pray. Así que Dios nos habla cuando nosotros oramos. Now, I probably don't need to say this, Probablemente no necesito decirlo, but just in case. pero solo por si acaso. This was a different time in history. Eso fue un tiempo diferente de la historia. What we have today Lo que nosotros tenemos hoy en día, that these men did not have que estos hombres no tenían, is this right here. es este libro. So we take what we can learn from this illustration Entonces tomamos lo que aprendemos de esa ilustración, that God speaks, he spoke to these men while they were praying. que Dios habló a esos hombres cuando estaban orando At the same time, y al mismo tiempo don't expect an angel to visit you while you pray. no esperen que un ángel les visite cuando están orando. All right? Don't Okay. expect a specific vision from the Lord while you pray. No esperen una visión del Señor cuando están orando. That was a specific time. Eso fue durante un tiempo específico And when they did not have this, porque no tenían esto. God had to communicate differently. Dios tuvo que comunicarles de una forma distinta. We could do a whole study on that, Podemos hacer un estudio completo de eso, but I'll have to come back and do it later. pero tendré que volver a hacerlo en otro tiempo. Maybe next year. Tal vez el próximo año. Excuse me. All right, let's look at something else. Ok, vamos a ver otra cosa. Look at Acts chapter 12. En Hechos 12. Are you getting the point? ¿Ya están entendiendo el punto? Are you seeing how important prayer is? ¿Ya están viendo qué tan importante es la oración? In this text, En este texto, King Agrippa had arrested James and Peter. el rey Agripa había arrestado a Jacobo y Juan. Creo que tengo mal el nombre. Herodes. Is it Herod? Huh? Herodes, I have Herod. Oh, you have heard? Chapter 12 you're talking about? Yeah, it's Herod. Okay, perdón. What Sí, did I say? Cap- Agrippa? Agrippa. Okay, It's very late. Herodes. Herodes, capítulo 12. All right, yep, it's Herod. Entonces, Herodes echa en la cárcel
So a los he'd arrested discípulos. James and Peter, O sea, había arrestado a Pedro y a Jacobo. and the soldiers had already killed James. Perdón, había arrestado a Juan y a Pedro y ya había matado a Jacobo. And what we have in this passage Lo que tenemos en este capítulo is Peter is sitting in a Roman prison, es que Pedro está ahora sentado en una prisión romana, he is awaiting his trial, está esperando su juicio, and most likely he's going to die just Y- like James. probablemente va a morir al igual que Jacobo. And when we look at chapter 12, verse Y 5, cuando vemos el versículo 5, we have to ask ourselves, what was the church doing? tenemos que preguntarnos, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Well, verse 5 makes it very, very clear. Pues el versículo 5 nos lo dice claramente. It says that while Peter was in prison, Dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, prayer was made without ceasing. la Unto iglesia hacía sin orar, sin cesar, oración a Dios. Again, we see that when troubles come, Otra vez, vemos que cuando vienen los problemas, when we face opposition, cuando enfrentamos la oposición, when we face persecution, cuando enfrentamos persecución, the first thing we do is pray. lo primero que hacemos es orar. I think it's interesting to point out Creo que es interesante señalar, when we think about this church, cuando pensamos de esa iglesia, the majority of them were Jews. la mayoría de ellos eran judíos, They were living under Roman oppression, vivían bajo la opresión romana and they really didn't have many resources. y realmente no tenían muchos recursos. If King Herod wanted to arrest them, Si el rey Herodes quería arrestarlos, if King Herod wanted to kill them, si el rey Herodes quería matarlos, it didn't matter if he was right or wrong. no importaba si tenía razón o no. He was the king, Él era el rey and whatever he said happened. y lo que él decía pasaba. So, in one respect, Entonces, en un respeto, this early church esta iglesia primitiva had no other option. no tenía ninguna otra opción, They had no other resource. no tenían otro recurso, They had no other course of action. no tenían otra acción. All they could do was pray. Lo único que podían hacer era orar. And I think for you and me, Pero yo creo que para ti y para mí, that many times that's our problem. muchas veces ese es nuestro problema. We have so much. Tenemos tanto. And instead of praying first, En lugar de orar primero, we rely on other things that we think can deliver us. dependemos de otras cosas que pensamos que nos puedan librar. Many times we'll go to someone else Muchas veces vamos a otra persona and we will seek their y advice. buscamos su consejo, We will seek their counsel. buscamos su consejo. But why wouldn't we go speak to God Pero ¿por qué no iríamos a Dios, who has all wisdom quien tiene toda sabiduría and all power? y todo poder? Why would we not talk to him ¿Por first? qué no hablaríamos con Él primero? Sometimes we depend on our money, Y a veces nosotros dependemos de nuestro dinero or we would depend on our family, o dependemos de nuestra familia or the other resources we have. o cualquier otro recurso que tengamos. These people had nothing else. Esas personas no tenían otra cosa. And the reality is for you and Y me, la realidad para ti y para mí es we don't have anything else either. que tampoco tenemos otro recurso. It doesn't matter if you have a lot of money No importa si tienes mucho dinero or if you have very little money. o si tienes muy poco dinero. Money can only do so much. El dinero solo puede hacer cierta cosa. Money can't solve spiritual No problems. puede resolver problemas espirituales. You're not going to find advice in other people No encontrarás consejo en otras personas, unless they're pointing you to the Word of a God. menos que te estén apuntando a la palabra de Dios. But we have to come to the place in our lives Pero tenemos que llegar al punto en nuestras vidas that we understand en que nosotros entendemos the only thing we really have que lo único que nosotros tenemos, that we can absolutely depend on que podemos depender, en que podemos depender absolutamente, is the Lord Jesus Christ es el Señor Jesucristo and His Word. y su palabra. So instead of turning to everything Así else, que en lugar de buscar por todos los otros lados, we turn to Him first. debemos buscar primero a Él. Now, you know about this passage. Ahora ya saben qué pasó en este pasaje. Peter is spending the night in jail. Pedro está en la cárcel durante la noche. He is sleeping in between two Roman soldiers. Está dormido entre dos soldados romanos.
And in the middle of the night, Y a la mitad de la noche, an angel appears to him. un ángel le aparece, His chains fall off, sus cadenas caen and the angel leads him out of the prison unharmed. y el ángel le saca de la prisión sin algún daño físico para él. Have you ever heard that before? ¿Alguna vez han escuchado eso? Yeah? How does that make you think? ¿Eso qué te hace pensar? Oh. Can you imagine what Peter was thinking? ¿Pueden imaginar lo que estaría pensando Pedro? He had to think, Él tenía que pensar, this is the best dream ever. ese es el mejor sueño que he tenido. I mean, there's no way this is happening. O sea, no hay posibilidad de que sea real. I mean, you got two big Roman O sea, soldiers. tienes aquí a dos soldados romanos grandes, You've got chains. tienes cadenas, You've got prison bars. tienes la puerta de la cárcel cerrada And he's just walking out. y él está saliendo. That's incredible. Es increíble. And it was a result of a Y church fue resultado de una iglesia that was staying strong in prayer. que estaba firmemente orando. Peter leaves the jail Pedro sale de la cárcel and he goes straight to the church. y va directo a la iglesia. Now remember, this is the middle of the night. Acuérdense, estamos a la mitad, o sea, en medio de la noche. And look what he finds them doing Y mira in qué verse number encuentra 12. en versículo 12, ¿qué estaban haciendo cuando llega? The first part of the verse En la primera parte del versículo, says that he had, I think this is funny. y me parece algo chistoso, It says that when he had considered the thing, dice, habiendo considerado esto, I think when he sort of realized this is not a dream, cuando se dio cuenta, esto no es un sueño, he went to the house where the church was gathered. llegó a casa de María, And- donde estaba reunida la iglesia. And at the end of that verse, Al final del versículo, it says that many were gathered together praying. dice, donde muchos estaban reunidos orando. They were still praying for Peter. Estaban todavía orando por Pedro. So let me ask you a couple questions. Déjame hacerles algunas preguntas. Do you really believe that happened? ¿Crees que en verdad sucedió esto? I mean, that's actual historical event. O sea, ¿creen que es un evento real de la historia? It's not a good story that, just makes us feel good about our faith. No es un cuento que solamente sirve para hacernos sentir bien. Let me ask you another question. Pues déjame hacerles otra pregunta. Do you believe that you and I ¿Creen que tú y yo serve the same God servimos al mismo Dios that pulled that off in Acts 12? que hizo eso en Hechos 12? Do you think that he's changed at all? ¿Creen que ha cambiado Dios? Do you think that he could still do amazing things in our churches and in ¿Creen our lives? que Él todavía podría hacer maravillas en nuestras iglesias y en nuestras vidas? Okay, then Ok, entonces, why don't you think that we see a lot of that happening? ¿por qué no creen que lo vemos pasar? It's the same God. Es el mismo Dios. He hasn't changed. Él no ha cambiado. The Bible says he's the same La yesterday Biblia dice que es el today, mismo ayer, hoy and forever. y para siempre. We know that he has all power. Sabemos que tiene todo poder. We know he has all wisdom. Sabemos que tiene toda sabiduría. So he hasn't changed. Él no ha cambiado. Could it be, Podría ser, as we see this pattern throughout the book of Acts, mientras vemos ese patrón a lo largo del libro de Hechos, that we're not doing what we need to do, que nosotros no estamos haciendo lo que nosotros necesitamos hacer? specifically spending significant quality time in prayer? Específicamente no estamos pasando tiempo específicamente en oración, tiempo de calidad. Could that possibly be part of the problem? ¿Eso podría ser posiblemente parte del problema? You see, when we pray, Ven, cuando nosotros oramos, one of the things that we're doing una de las cosas que hacemos is we are telling God es decirle a Dios that we are completely dependent on him. que estamos completamente dependientes de Él. And when we come to that point, Y cuando llegamos a este punto, God says, okay, Dios dice, ok, you realize you can't do a whole lot te das cuenta que no puedes hacer mucho and you need me. y me necesitas.
And then he'll say something like this. Y luego dirá algo así. Watch this. Vean esto. He wants to do something, Quiere hacer algo, but he's looking for people pero está bien buscando a personas that really believe que realmente creen that we need him to do it. que necesitamos a Dios para que lo haga. That our preaching's not good enough, Que nuestras predicaciones no son suficientes. our singing's not good enough, Nuestros cantos no son suficientes. we're not creative enough with our programs. Nuestros programas, nuestra creatividad no son suficientes. All of that's necessary. Todo eso es necesario. But without the Lord, Pero sin el Señor, it's all in vain. todo es en vano. We need his power. Nosotros necesitamos su poder. And over through the book of Y Acts, vez tras vez en el libro de Hechos, we see that power comes as a result vemos que el poder es resultado of our prayer. de nuestra oración. Let's look at one more. Vamos a ver uno más. Look at Acts chapter 13. Hechos capítulo 13. Are you getting the point? ¿Están entendiendo el punto? Prayer has to be a priority. La oración tiene que ser prioridad. When you leave tonight, Cuando salen esta noche, I want you to feel that. yo quiero que lo sienten. I want you to feel that we've got to pray. Quiero que sienten, tenemos que orar. I may not even know how to pray. Tal vez no sepamos cómo orar. I may not even want to pray. Tal vez yo ni quiero orar, But I want you to feel pero quiero que sienten that we've got to que pray tenemos que orar. if we want to see God do Si something in our lives. queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. God works through praying Dios people. Obra por medio de las personas que oran. And we see this in Acts 13. Y vemos hecho esto a lo largo de Hechos en el capítulo 13. Listen very carefully. Quiero que escuchen con cuidado. You can faithfully attend church. Puedes asistir fielmente a la oración, a la iglesia. You can faithfully serve the Lord. Puedes servir fielmente al Señor. You can faithfully give your tithes and Puedes offerings. dar tus diezmos, tus ofrendas fielmente a Dios. Your theology Tu teología may be 100% correct. puede ser 100% correcto. But if our prayer life is weak, Pero si nuestra vida de oración es débil, then the results of our work will be weak as well. los resultados de nuestro trabajo serán débiles también. So in Acts chapter 13, En Hechos 13 we see a group of people gathered together, vemos a un grupo de personas unidas and they're gathered at the church at Antioch. y están congregados en la iglesia de Antioquía. We see that there in verse number 1. Lo vemos en el versículo 1. And then in verse number 2, Y en versículo 2 it says that they were doing a couple of things specifically. dice que estaban haciendo algunas cosas específicas. The first thing they were doing was ministering to the Lord. La primera cosa que estaban haciendo fue ministrar al Señor. And then it also says they were fasting. Y dice también que estaban ayunando. What these group of Christian leaders were doing Lo que estaban haciendo este grupo de líderes cristianos is they were spending concentrated time together, era pasar tiempo juntos, concentrados, praying orando, and fasting. ayunando. They were ministering to the Lord. Estaban ministrando They're not al talking about Señor. ministering to others. No estamos hablando de ministrar el uno al otro. They were ministering, they were praying. Estaban orando. We're going to talk a lot about that here in the next few days. What does that look like? Vamos a hablar mucho de eso en los próximos días. ¿A qué se parece eso? But look what happens as they do this. Pero vean lo que pasa mientras están haciendo esto. The Holy Spirit speaks to them El Espíritu Santo les habla and he says, "Separate from me Barnabas and Saul." y les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. He says, "I have a special work for them to do." Dice, tengo una obra especial para que hagan. Now what's interesting about this Ahora, lo que es interesante de esto is, again, we see the priority of prayer in their lives. es que otra vez vemos la prioridad de la oración en sus vidas. So in verse 2, they're praying and fasting. En versículo 2 están orando, ayunando. And the Holy Spirit speaks to them. El Espíritu Santo les habla. And look what they do in verse 3. Mira lo que hacen en el versículo 3. And when they had fasted and prayed. Entonces, habiendo ayunado y orado. So they were fasting and praying before the Lord spoke to them. Entonces estaban orando y ayunando antes de que el Señor les hablara. And then the Lord spoke to them. Luego el Señor les habló.
And they prayed and fasted again. Y luego estaban orando y It's just ayunando después. Over and over. Es You see it. vez You can't tras miss it. vez, tras vez, no se puede perder. So what do? ¿Qué hacen? They lay hands on Barnabas and Saul, Ellos entonces impusieron las manos en Bernabé y Saulo and they send them away. y los despidieron. And we have our very first missionaries. Y tenemos a los primeros misioneros. The very first missionaries Los came primeros out of Misioneros salieron an intense time of prayer and fasting. de un tiempo intensivo de oración y ayuno. So what I want you to see Lo que quiero que vean is that God calls people to his work es que Dios llama a las personas para su obra when we pray. cuando oramos. So again, I think we see a pattern that we could learn from. Otra vez creo que aquí hay un patrón del cual podemos nosotros aprender. Their first response was to pray. Su primera reacción fue orar. And then just think about what happened as a result of this prayer meeting. Y solo piensa lo que pasó como resultado de esta junta de oración. Paul and Barnabas go out as missionaries Pablo y Bernabé salen como misioneros and they plant churches all over the Roman y Empire. plantan iglesias en todo el imperio romano. And you can honestly say Y honestamente puedes decir that as a result of what Paul and Barnabas que did, como resultado de lo que hicieron Pablo y Bernabé, the world's never been the same. el mundo nunca ha sido igual. And it came out of a group of men ¿Y de dónde salió eso? De un grupo de hombres gathered together juntados to pray and to fast. para orar y ayunar. Now, let me ask you a question. Ahora, déjame hacerles esta pregunta. What if that night at the church of Antioch, ¿Qué tal si esa noche en la iglesia de Antioquía those men got together esos hombres se hubieran juntado and they decided to sit around y habrían decidido sentarse, and talk about politics? hablar de la política? Or they decided to talk about their favorite sports team? O decidieron hablar de su equipo preferido de fútbol. Or let me tell you what my wife said last O, night. wow, déjame decirle lo que dijo mi esposa anoche. It's conceivable Es posible that the whole course of Christianity and the history of Christianity que could have el been changed. curso y la historia del cristianismo hubiera sido diferente. And so many times Y tantas veces, when we get together as brothers and sisters in cuando Christ, nos juntamos como hermanos, como hermanas en Cristo, we talk about everything except the most important things. hablamos de cualquier cosa menos la cosa más importante. And we have to be men and women of prayer. Y tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Our first reaction has to be to pray. Nuestra primera reacción tiene que ser la oración. So let me just review what you've seen just in this one session. Entonces, déjame repasar lo que hemos visto solamente en esta sesión. The early church in Acts chapter 2 La iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, actually began at a 10-day prayer meeting. de hecho, empezó en una junta de oración de 10 días. We saw in Acts chapter 3 and 4 En Hechos 3 y 4 vimos that God can shake us when we que pray. Dios nos puede sacudir cuando nosotros oramos. We saw in Acts chapter 6 Vimos en Hechos capítulo 6 that prayer should always come before que la oración siempre debe preceder preaching and witnessing. la predicación y el testificar. We saw in Acts chapter 10 Vimos en Hechos capítulo 10 that God speaks to us when we pray. que Dios nos habla cuando nosotros oramos. In Acts chapter 12, En Hechos 12 we saw that God works miracles when we pray. vimos que Dios hace milagros cuando nosotros oramos. And then in Acts chapter 13, Y en Hechos capítulo 13, God calls people to his work when we pray. Dios llama a personas para que obren en su obra cuando oramos. So here's my point. Entonces, este es mi punto. Prayer La oración changes things. cambia las cosas. God moves Dios se mueve when we pray. cuando oramos. Now listen very carefully. Escúcheme con cuidado. There are some things Hay algunas cosas that God is going to do que Dios hará, whether we pray or not. oremos o no. But there are also some things Pero también hay algunas cosas that God will only do
que Dios solamente hará when we pray. cuando oramos. You know, one of the things that bothers me ¿Saben qué me preocupa, me molesta? is something that I worry about. Algo por lo cual estoy preocupado. I worry about getting to heaven Yo me preocupo por llegar al cielo and that God's going to show me y que Dios me muestre everything that I could have had todo lo que yo podría haber tenido if I simply would have asked. si simplemente lo hubiera pedido. That He's going to say, Jeff, you had a pretty good life Él me puede decir, Jeff, tuviste una buena vida. and you got to see some amazing things. Pudiste ver algunas cosas increíbles. But man, I had all this waiting. Pero, tenía tantas cosas, todas esas cosas esperándote. If only you would have spent more time in prayer. Si solo hubieras pasado más tiempo orando. Or if only you would have not hung on to that one sin like you did. Si solo no te hubieras agarrado tanto de ese pecado como lo hiciste. So we want Queremos to give everything that we have to Christ. darle a Cristo todo lo que tenemos. We want to have a relationship with the Lord Jesus Christ. Queremos tener una relación con el Señor Jesucristo. You cannot have a relationship with someone No puedes tener una relación con alguien if you never talk to him. si no le hablas. All of us have friends that we used to be very close to. Todos tenemos amigos con los cuales antes estábamos muy cerca And nothing ever happened. y nada pasó. There wasn't a terrible event, No hubo un evento terrible, but we just didn't talk as much. pero dejamos de hablar tanto. And now we look back Y ahora vemos hacia atrás and we haven't talked to them in years. y ya no le hemos hablado en años. And the relationship's not the same. Y la relación ya no es igual. If I have a husband and wife Si yo tengo un esposo y una esposa and they cannot communicate, que no pueden comunicar, nothing works. nada funciona. Relationships depend on communication. Las relaciones dependen de la comunicación. This book Este libro is how God speaks to you and me. es el medio por el cual Dios nos habla a ti y a mí. But prayer Pero la oración is how we talk to Him. es el medio por el cual nosotros le hablamos a Él. And if we're going to have a right relationship with Him, Y si nosotros vamos a tener una relación correcta, adecuada con Él, we have to learn how to pray. tenemos que aprender a orar. So just remember, Entonces recuerden, the disciples could have asked Jesus anything they wanted, los discípulos pudieron haberle preguntado a Jesús cualquier cosa que quisieran preguntarle. and they asked Him to teach them to pray. Le pidieron que les enseñara a orar. If you leave here tonight Si salen esta noche and you feel that burden to pray, y sienten esta carga que necesitamos orar, that is the best prayer to start. esta es la mejor oración con la cual pueden comenzar. Just like the disciples, Así como los discípulos, we can pray. podemos nosotros orar. Jesus, Señor, teach me to pray. enséñame a orar. He wants you to pray. Él quiere que oremos. He wants to teach you to pray. Él quiere enseñarnos a orar. It is within His will Está that you dentro, pray. está dentro de su voluntad que ores. So if you pray that prayer Así que si oras esta oración and you pray that prayer sincerely, y oras esta oración sinceramente, I believe God will do a work in your life. yo creo que Dios obrará en tu vida. And He will teach you to pray Y if te you'll let Him. enseñará a orar si le permites. So I hope you come back tomorrow night. Así que yo espero que regresen mañana. We're going to begin tomorrow night Vamos a empezar mañana by looking specifically at the prayer life of the Lord Jesus Christ. viendo específicamente a la vida de oración del Señor Jesucristo. Lots to learn. I got all this to go through. Mucho que aprender. Mira cuánto nos falta por aprender. Thank you so much for being here tonight. Muchas gracias por estar aquí esta noche. I hope you'll have a wonderful day tomorrow, and I'll see you tomorrow night. Espero que tengan un buen día mañana y yo les veo mañana en la tarde otra vez. Misma hora, mismo lugar. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas,
¿Sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.